internacionales. Cuba Información. En Argentina, la primer misión que entró al país fue el programa de alfabetización Yo Sí Puedo. Lo llevamos en el año 2003, un grupo de militantes del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, con ideas de poner el programa a través de algunas organizaciones sociales, o todas las que quisieran, tener resultados y ofrecérselo al gobierno para que entonces se produjera un convenio entre el Ministerio de Educación de Cuba y el Ministerio de Educación de Argentina. Lamentablemente eso, cuando llegó el momento, no fue posible. Y al no ser posible, nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Se muere la misión o resistimos y avanzamos? Y decidimos resistir y avanzar. Y ahí es que nace esta fundación, la Fundación UMEP, Un Mundo Mejor es Posible, que es una fundación que solo se armó y seguirá así para poder implementar en Argentina los programas que Cuba tiene como colaboración internacional. Es decir, no es una fundación que existiera antes ni que trabaje con otros programas, sino solo con los programas cubanos. Empezamos, como les decía, con el programa Yo Sí Puedo, luego de tener un grupo de resultados y ante la negativa del Estado Nacional a tomar el programa, fuimos hacia gobiernos más pequeños, municipalidades, lo que vendrían a ser aquí ayuntamientos, y logramos institucionalizarlo poco a poco a través de estos gobiernos y llegamos a tener hoy en el país presencia en 10 de las 23 provincias. Estamos en más de 30 municipalidades y en 3 provincias completas con el Ministerio de Educación de cada una de estas provincias. En el caso de Operación Milagro, es una misión que entra al país bueno, ustedes recuerdan, como decía el documental, en el año 2005 se produce en Argentina, en Mar del Plata, la Cumbre de las Américas. Bush venía a promover y a instalar el ALCA en América Latina, y a su vez América Latina quería que creciera y se instalara el ALBA. Bueno, como un hecho político se decidió que en el avión donde llegara la delegación cubana a la contracumbre, a la cumbre de los pueblos, viajaran los primeros 50 argentinos a operarse en Cuba. Por eso el documental dice que mientras Bush hablaba en Argentina de guerra y de muerte, Cuba iluminaba la vida a estos primeros 50 compatriotas. Ahí empieza un largo camino, mucho más difícil que el programa de alfabetización. En el programa de alfabetización no teníamos una corporación docente del otro lado, sino que teníamos compañeros, sindicatos, maestros, compañeros, organizaciones. En el caso de Operación Milagro, sí tuvimos una corporación que nos generó muchísima resistencia. Por lo cual, si bien teníamos capacidades en los aviones de Cubana, los aviones de turismo que salen todas las semanas de Argentina, la verdad es que podíamos usar muy pocos de esas capacidades que nos daba Cuba, porque no podíamos documentar a la gente para que viajara a La Habana, porque no teníamos apoyo en el caso de los documentos para que los pacientes viajaran. Hacían falta pasaportes, los pasaportes los entregaba, ahora cambió eso, pero en esa época la Policía Federal es el servicio de inteligencia, no estaba muy contento con nosotros, por lo cual realmente los aviones viajaban prácticamente vacíos. De cualquier manera logramos operar más de 700 pacientes en Cuba y en esa instancia, como decía el video, triunfa Evo. Cuando triunfa Evo se nos abre una lucecita, porque dijimos, bueno, nosotros tenemos frontera con Bolivia. Si dentro de los acuerdos del ALBA se logran abrir algún centro oftalmológico para nosotros, para operar argentinos, entonces no tendríamos ya dificultades de documentación. Le hicimos saber esto al comandante. El comandante entonces empezó a soñar, como es su costumbre, y no abrieron un centro, abrieron 2. Abrieron uno en Villazón, que es el límite boliviano con la provincia argentina de Jujuy, y otro en Yacuiba, que es el límite boliviano con la provincia argentina de Salta. Y aquello fue una epopeya, porque además el comandante nos planteó
que convocáramos a los graduados de la ELAM, a los graduados argentinos que en ese momento no tenían homologado el título, o sea, eran médicos pero no podían ejercer la medicina en nuestro país y estaban haciendo lo que se les ocurra, trabajando en supermercados, vendiendo encuestas. Bueno, que los convocáramos y que los invitáramos a participar de esta misión, y aquello fue una epopeya. Se sumaron primero 7 jóvenes que se fueron a vivir con un grupo de vecinos de las montañas de Jujuy. Cada 200 kilómetros se fue a vivir uno de ellos en la casa de alguno de estos vecinos, y hasta en lomo de mula recorrían las montañas buscando pacientes que tuvieran, personas que tuvieran dificultades visuales. Llegamos a tener 25 médicos que directamente venían de Cuba graduados y se incorporaban a la misión. Ellos viajaban en los colectivos con los pacientes argentinos a Bolivia, estaban 3 días en Bolivia, eran operados por la Brigada Médica Cubana y atendidos también por compañeros bolivianos, y luego venían a nuestro país y un grupo de oftalmólogos que se animó a sumarse también hacían el postoperatorio. En esta instancia, ya con 30.000 operados, teníamos un prestigio, o sea, la misión había adquirido un prestigio y un respaldo popular que podíamos entonces soñar con abrir un centro oftalmológico. Y ahí salimos a explorar, junto con un grupo de compañeros cubanos de la misión que vinieron a Argentina. Hicimos un recorrido por diferentes lugares del país para ver dónde estaban dadas las condiciones para abrir un centro oftalmológico. Bueno, ustedes saben que Argentina en el año 2001 pasó una crisis muy grande económica, y que como respuesta a esa crisis hubo, entre otras cosas, un movimiento de fábricas recuperadas. O sea, cuando las fábricas quebraban, que eran además quiebras fraudulentas para dejar a los trabajadores en la calle, muchas veces los trabajadores se organizaban y tomaban esa fábrica. Entre los ofrecimientos que tuvimos uno que era una clínica recuperada por sus trabajadores, y era en Córdoba. Bueno, cuando evaluamos teníamos posibilidad en la Patagonia, en Buenos Aires, en Córdoba o en la provincia de La Rioja, y consideramos que el lugar era Córdoba, por el lugar histórico y político que representa para nosotros Córdoba, y porque estábamos hablando de hacer un acuerdo de cooperación en una clínica recuperada, o sea, con compañeros trabajadores que también le habían ganado una victoria al sistema, una batalla al sistema. Así nace el Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara. Hace 2 años, abrimos el 8 de octubre del año 2009 en homenaje al Che, y a pesar de que en Argentina los médicos cubanos no pueden operar, estamos operando con una brigada médica argentina, asesorados por médicos cubanos y por ingenieros y económicos que están, o sea, hay una mini brigada cubana que está instalada en Córdoba. Hoy cumplimos las primeras 2.000 operaciones, había una fiesta ahí en el quirófano, y estamos muy felices porque fue otra batalla. El próximo desafío que tenemos es convertir ese centro oftalmológico en un hospital escuela, formador de conciencia, de ciencia y conciencia. En esa instancia estamos. Bueno, ya llevamos más de 32.000 operados. En el programa de alfabetización también superamos los 22.000 alfabetizados. Nosotros estamos claros que no vamos a erradicar el analfabetismo de Argentina. Nosotros no somos Venezuela ni somos Bolivia, o sea, no tenemos el poder revolucionario que tiene un gobierno como el bolivariano, como el boliviano, Ecuador y demás, sino que somos un grupo de compañeros unido con un grupo de organizaciones sembrando el alba desde los pueblos, sembrando conciencia para que el día que estén dadas las condiciones y logremos que el país se incorpore a los acuerdos del ALBA, pues el camino esté un poquito más abierto. Y tratamos de mantener encendido la luz y el sueño de Fidel, que fue quien ideó y pensó y soñó las misiones cubanas para Argentina. El gobierno pasó por diferentes etapas, ¿no? Al principio fueron muchas las dificultades, aunque nunca llegó al punto de tener que dejar las misiones.
Hoy estamos en una etapa en la cual no nos obstaculizan, al contrario, pero tampoco nos financian, digamos. El programa Yo Sí Puedo se logró poner, como les decía, a través de gobiernos regionales que de hecho financian el programa, los gastos que esto ocasiona, pero el hospital sigue integralmente financiado por Cuba. O sea que, no, como te digo, no nos obstaculizan, pero no nos apoyan y a veces nos ponen en riesgo de que esa luz se apague, ¿no? Yo creo que el gobierno va poco a poco transformando lo que puede. A ver, a nosotros nos gusta... www.edicionprimera.com. Noticias online.